para lo cual les voy a compartir la presentación. ¿Listo? Bien, ahora sí. Ahora sí, ¿me confirman si ya pueden ver la presentación? Sí, que se ve. Muchas gracias. Bien, entonces, recordando un poco lo que hemos hecho el día de ayer, pues hemos hablado sobre la clasificación de suelos, pero enfocándonos inicialmente en el sistema AESTO o en la normativa AESTO, ¿no? Entonces hemos visto algunas consideraciones que toma la AESTO, los criterios de clasificación que considera, y finalmente hemos visto el uso correcto de las tablas que nos proporciona dicha norma, ¿no? Entonces, el procedimiento de clasificación lo habíamos básicamente establecido en 3 pasos simples, ¿no? Donde el primer paso consistía en identificar si el material era de grano grueso o era de grano fino. El segundo paso consistía en hacer la verificación de los datos de laboratorio con los criterios que se presentan en la tabla. Y obviamente esto tenía que ser de manera ordenada, de izquierda hacia derecha, ¿no? Y la primera columna que cumplía con todos los datos del laboratorio, pues se consideraba como la clasificación final. Sin embargo, el tercer paso pues ya consistía en la determinación de un parámetro adicional, que es el índice de grupo, y este índice de grupo pues tenía la función de comparar ya o evaluar la calidad de los materiales de un mismo grupo, ¿no? Entonces, y para su uso de este índice de grupo, pues existían algunas reglas principales que deben ser considerados, ¿no es cierto? Entonces, utilizando esas reglas, pues definíamos ya la clasificación final mediante el sistema ASTO. Básicamente en eso ha consistido la clase del día de hoy. Bueno, ahora vamos a mirar qué nos dice, por ejemplo, el sistema unificado, o si quieren también, en realidad el unificado está en realidad muy similar a lo que dice la normativa ASTM, ¿no? Entonces, en realidad la norma ASTM es la que ha adoptado los criterios del sistema unificado. Eso es tal vez lo más correcto, ¿no? Entonces, veamos qué nos dice este sistema y qué nos proporciona en realidad como herramientas para realizar la clasificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver algunos detalles de este sistema. Algo que debemos indicar al inicio es de que este sistema unificado, a diferencia de la ASTO, por ejemplo, es utilizado para cualquier tipo de estructura, o sea, de manera general, de manera universal, si quieren, ¿ya? No tiene esa restricción como la norma ASTO. La norma ASTO solo ha sido creado con fines de proyectos viales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema unificado no. Entonces, este es ampliamente utilizado en diversos proyectos, ya inclusive también en la actualidad también ya se utiliza, digamos, en proyectos viales con el objeto de ver cuál es la naturaleza de ese material y no solo verlo como un código como la ASTO, ¿no? Y en términos de calidad, sino un poquito más de ver cuál es por ejemplo, la composición granulométrica que tiene, cuáles los finos, cuál será su naturaleza, etcétera.
¿no? Entonces, en ese sentido, debemos indicar ya en este momento que el sistema unificado, pues, no solo le da un código, ¿no? Sino va a ampliar un poco más hasta tratar de definir cuál es su naturaleza geológica, sobre todo, de qué está compuesto el material, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice en esta primera parte, este párrafo, por ejemplo. Dice, el sistema de clasificación los divide en 4 categorías, ¿no? A los cuales se designa un símbolo y un nombre que define su naturaleza, ¿no? Entonces, inicialmente nos hablan de 4 categorías. ¿Ya? ¿Cuáles son esas categorías? Bueno, aquí están, nosotros ya las conocíamos a las 2 primeras, que son los suelos de grano grueso y los suelos de grano fino. Adicionalmente, bueno, en la norma o el sistema unificado, pues incorpora a los suelos orgánicos como una categoría adicional y también a la turba. La turba es esos materiales que ya son altamente orgánicos y que tienen un alto contenido de humedad, que comúnmente las conocemos nosotros como lodo, ¿no? Hay algunos pantanos, no sé, lodos, etcétera. Entonces, a esos suelos corresponde. Bueno, seguramente esos materiales ya serán, pues, no servirán seguramente para soportar ninguna estructura, ¿no? Pero, bueno, aparecen dentro de este sistema, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios que toma el sistema unificado? Quiero que nos demos cuenta acá. Hay una gran diferencia, ¿no? Si recordamos lo que hemos visto el día de ayer en los criterios para la ASTO, que decía que el porcentaje que pasa el tamiz número 200 debería de ser menor a ¿cuánto? ¿Quién se acuerda? 35%. A 35%, correcto, gracias. Vean que el unificado pues cambia totalmente ese criterio, ¿no? Entonces nos está hablando de un 50%, o sea que hay un 15% de diferencia con la otra normativa, ¿no? Entonces, bueno, eso también es lógico pensar porque son dos posiciones muy diferentes. Uno que evalúa la calidad de los materiales para fines viales y el otro que es de uso general, ¿no? Entonces ahí vienen ya las diferencias principales que van a aparecer, ¿no? Bueno, como nos dice acá, le designa símbolos. Bueno, el sistema unificado es costumbre de utilizar unos símbolos iniciales, que, o sea, básicamente son como las iniciales de los suelos en este caso. Se utiliza la letra G para identificar a las gravas, se utiliza la letra S para identificar a las arenas. Sabemos que en los suelos de grano grueso se encuentran las gravas y las arenas. Y el sistema unificado utiliza esas sus iniciales, ¿no? Bueno, aquí aparece la S, no es A, pero esto viene del inglés, ¿no? Entonces, en realidad son las iniciales de la grava y arena escritas en inglés, en realidad. Por eso aparece aquí el S. ¿Qué pasa con los suelos de grano fino? Obviamente el criterio va a ser lo contrario a este otro punto, ¿no? Entonces el porcentaje que pasa el tamiz número 200 debe ser mayor o igual al 50%, ¿no? Entonces esta es la condición y los símbolos que se utilizan para identificar a estos materiales pues son la letra M para el limo y la letra C, todos en mayúsculas, para la arcilla. Entonces hay que empezar ahora nosotros también y ustedes sobre todo pues a tal vez acostumbrarse a observar estos símbolos. Entonces vamos a observar bastante esos símbolos. A veces en la práctica, en los informes de geotécnicos, pues a veces no se describe tanto el nombre como tal, sino que más bien se utilizan simplemente los símbolos. Entonces uno ya tiene que estar familiarizado, digamos, con estos símbolos. ¿Qué pasa con los suelos orgánicos? Bueno, en función a la granulometría no hay una restricción, sino que simplemente nos dice que los suelos orgánicos van a ser aquellos materiales tanto que
limos como arcillas, pero lo que sí que contengan materiales orgánicos, ¿no? Entonces, esto, cuando hablamos de materiales orgánicos, pues debemos pensar seguramente en, por ejemplo, en las hojas de los árboles, o en los mismos troncos de los árboles que están en proceso de descomposición, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de materiales orgánicos. El símbolo que se le asigna en este caso es simplemente la O, ¿ya? Y que va a representar, pues, a orgánico, nada más, así de simple. Las turbas, pues, nos dicen respecto a esto, pues, que en este caso son lodos, como ya habíamos anticipado, y suelos altamente orgánicos, o sea que tienen un alto componente orgánico, incluido con un alto contenido de agua, ¿no? Entonces, esa es la característica de las turbas. El símbolo que se utiliza, pues, por lo general se utiliza P sub T, ya, para identificar a las turbas, P sub T. Entonces, a partir de ahora, ya debemos estar familiarizados con estas nomenclaturas, jóvenes, ¿ya? Entonces, G de grava, S de arena, M de limo, C de arcilla, O de orgánico, P sub T de la turba. Los criterios también debemos, principalmente para estos dos grupos primeros, los dos primeros grupos, pues también deberíamos de ya tal vez recordarlo siempre, ¿no? 50%, no es 35% en este sistema. Bien, vamos a continuar y nos dice lo siguiente. Adicionalmente, este sistema utiliza otros sufijos, otros símbolos, si quieren, que indican algunas otras características del suelo. Para los suelos, por ejemplo, de grano grueso, se utilizan las letras W mayúscula, que significa bien gradado, y la letra P, que significa mal gradado. Si alguien recuerda, estos términos ya lo habíamos escuchado en el capítulo 1 y que venían definidos por los parámetros de la curva de distribución de tamaño de partículas, ¿verdad? Entonces, esos parámetros pues nos daban esta definición, tanto en este caso el coeficiente de uniformidad sobre todo, ¿no? Principalmente, ¿no? El coeficiente de uniformidad es el que nos decía si el suelo era bien gradado o era mal gradado. Entonces, esto para los suelos de grano grueso. ¿Qué pasa para el grupo de los suelos de grano fino? Pues se utilizan también otros sufijos que tienen que ver más con la plasticidad de estos materiales, ¿no? Entonces, se utiliza la letra L, por ejemplo, para indicar que el suelo es de baja plasticidad. Y se utiliza la letra H para, indicar que el suelo tiene una plasticidad alta, ¿no? Entonces, esas son los símbolos en realidad adicionales que se utilizan dentro de este sistema de clasificación. Ya, entonces, estamos empezando a ver un poquito sobre estos criterios. Todavía no estamos hablando de cómo se utiliza o cómo se realiza la clasificación, ¿no? Pero previo hay que ver siempre cuáles son los criterios de cada una de estos procedimientos, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos en realidad, ya algunos ejemplos de las combinaciones en realidad que se pueden realizar en cuanto a las letras o a los símbolos primarios y los símbolos secundarios, ¿no? Entonces, inicialmente habíamos definido la grava, la arena, el limo, la arcilla, el orgánico y la turba, ¿no es cierto? Entonces, luego teníamos definido las segundas letras que describían
algunas características más, como por ejemplo la P mal gradado, B doble bien gradado, altamente plástico y de baja plasticidad, ¿no? Que se utilizan para los distintos grupos de suelos. Entonces, si nosotros hacemos una combinación, ya, entre, por ejemplo, la letra primaria con una secundaria, y estamos viendo acá dos ejemplos, por ejemplo, S, ya, S con W, por ejemplo, bueno, uno debería de entender fácilmente que esto significa, pues, arena, S es la arena, y bien gradado, que viene de esta derivación, ¿no? De la W. Entonces, si vemos el símbolo SW, pues estaríamos hablando de una arena bien gradada. Sin embargo, dice ya este sistema unificado, pues los SW no solo van a ser arenas bien gradadas, sino que también van a poder contener, por ejemplo, a estos materiales que son las arenas bien gradadas con grava, o sea, que tengan también un cierto contenido de grava. Entonces, SW no solo es arena bien gradada, sino que puede contener a otro material adicional, como es este segundo. Ya entonces, básicamente esta combinación que hemos realizado, pues sería algo análogo, en realidad, si alguien se da un poquito, hace la analogía con el sistema esto, pues este sería algo análogo en realidad a indicar pues que el suelo es, por ejemplo, un A1, ¿no ve? Sabiendo que el A1 pues se divide en dos grupos, ¿no ve? Ahí teníamos un A1 A y luego teníamos un A1 B, ¿no es cierto? Entonces este símbolo es más o menos parecido a eso, ¿no? Entonces dentro de este grupo principal pues pueden haber otros materiales. Eso es lo que uno debe de entender. Pero veamos este otro ejemplo. Por ejemplo, si hacemos, dice, la combinación de la letra M, en este caso que representa limo, ¿no? Con la letra L, que significa baja plasticidad, pues vean cómo va a cambiar aquello, ¿no? Uno podría decir, pues eso debería de tal vez describirse como un limo de baja plasticidad. Sí, es cierto, pero dentro de la clasificación misma de este sistema, pues prefieren no utilizar el término baja plasticidad para los limos, ¿no? Entendiendo que los limos, pues, siempre son de muy baja plasticidad o no la plasticidad inclusive, ¿no? Entonces, por eso el sistema unificado lo que hace más bien es simplemente entender que ML puede ser limo, y vean acá lo interesante, y vean que dentro de este ML, dentro de este grupo ML, pueden haber varios suelos adicionales. El limo mismo, limo con arena, limo con grava, limo arenoso, ¿verdad? No es lo mismo decir limo con grava que limo arenoso, por cierto, es distinto, ¿no? O limo arenoso con grava, o limo con mucha grava, limo con mucha grava y arena. O sea, vean que aquí ya tenemos, digamos, varios suelos para un mismo símbolo, ¿no? Aquí está una combinación de símbolos y tenemos 2, 4, 6, 7 suelos diferentes que pueden encontrarse bajo esta misma denominación. Entonces empezamos a entender que el sistema unificado lo que hace es describir su naturaleza. Vean acá, lean esto, ¿no? Limo arenoso. Ajá, limo arenoso con grava. Se está entrando un poco más a detalle, ¿no? Ahí sí nos está diciendo qué material básicamente tiene o cómo está conformado eso, nuestro material, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo de este sistema, de proporcionarnos toda esta información a detalle. ¿Ya? Entonces, y podríamos hacer varias combinaciones, seguro. Alguien podría decir, ¿qué pasa si combino, por ejemplo, G? Mucho cuidado, no puedo combinar G con H ni con L, ¿no? Tampoco. O sea, tanto la grava como la arena, solo puedo combinarlo con estos dos de acá, y estos dos de acá, el limo y arcilla, pues solamente puedo combinarlos también con solamente estos dos, por cierto, ¿no? Cuidado que alguien piense que
puedo hacer uso de manera libre cualquiera de estos símbolos. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir que estoy trabajando con una consuelo GW o GP, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí uno ya va a decir, esto es una grava malgradada, ¿no? Entonces, un GP. Pero seguramente que dentro del GP también hay otros suelos adicionales, que podría ser, por ejemplo, una grava malgradada con arena, por ejemplo, ¿no? Entonces, similar a esto. Esto ya lo vamos a ver ya en las tablas, ya no vamos a entrar ahora a ese detalle, pero creo que para tener una primera idea de cómo trabaja este sistema, pues ya tenemos esa base. A ver, creo que Adriana, ¿quiere decir algo? Se le prendió simplemente el micrófono. Perdón, Inge, se prendió mi micrófono sin querer. Ya, no te preocupes, a veces suele pasar. Bien, entonces ahí tenemos las combinaciones que nos proporciona este sistema. Una vez conocida ya los distintos criterios que utiliza este sistema, pues podemos hablar del procedimiento de clasificación, ¿no? Entonces, el procedimiento de clasificación la vamos a también un poquito derivar en pasos, como lo hemos hecho en el sistema ASTO, ¿ya? Para que esto quede lo más claro posible. ¿Ya? Vean que en este caso dice, es recomendable, ya esto no es obviamente regla general, sino que más bien es una recomendación que antes de iniciar el proceso de clasificación uno pueda tener ya identificado, por ejemplo, todos estos valores. Seguramente que el índice de plasticidad límite líquido van a ser datos de laboratorio, por tanto ya vamos a tener aquello. También el porcentaje de finos, el porcentaje de arena y el porcentaje de grava, seguramente también los vamos a tener ya listos, ¿no? Entonces ya conocidos a partir de la granulometría. Pero aquí aparecen otros 4, en realidad, parámetros que también dicen que es necesario, pero seguramente alguien ya se dará cuenta que F200 en realidad debería de ser igual que el porcentaje de finos, ¿no? Entonces ahí tenemos una doble denominación, solamente con otros símbolos, ¿no? Luego aparece F4, que el día de ayer ya habíamos aclarado qué significa F4, ¿no? Entonces es el porcentaje que pasa por el tamiz número 4. Y si hablamos de R4 y R200, pues bueno, será lo contrario a lo que pasa, ¿no? Entonces, en realidad, el R4 significará el porcentaje retenido en el tamiz número 4. Por tanto, si es el porcentaje retenido en el tamiz número 4, seguramente este también debería de ser igual al porcentaje de grava, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un dato adicional. Y R200, pues significa el porcentaje retenido en el tamiz número 200. Simplemente eso a modo de aclaración. Ya, consulta. Entendemos esta nomenclatura que estamos utilizando, ¿verdad? ¿O hay alguien que no entiende? Bueno, entonces suponemos que todo va muy bien. Ahora sí, vámonos a ver, una vez que hemos determinado esto, ¿ya? Ahora vamos a ver cuál es nuestro paso 2, ¿no? Bueno, por así decirlo, cuál es el orden entonces de realizar este sistema unificado. Dice, nuevamente, el paso 2 nos dice, ahora debo observar el porcentaje que pasa el tamiz número 200 y a partir de eso voy a definir una tabla correcta que me proporciona este sistema. Pero seguro que este paso es muy análogo al paso 1 del sistema ASTO, ¿no? ¿Qué hacíamos en el paso 1 del sistema ASTO?
pues mirábamos el porcentaje que pasa el 2200 con el objeto de definir si el suelo era de grano grueso o era de grano fino, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer acá, con la única diferencia de que ahora los límites han cambiado, ¿ya? Para aquello, ahora debemos conocer cuál es la tabla que nos presenta la norma, en este caso, o el sistema unificado o la norma ASTM. ¿Ya? En realidad, el sistema unificado tiene una configuración diferente a esta, ¿ya? Para realizar la clasificación. Eso debo aclararlo. Si alguien quiere ver ese detalle de cómo presenta el sistema unificado, pues puede ir a su texto guía, al texto del capítulo 2 y ver sistema de clasificación unificado, y seguro que ahí va a encontrar los cuadros o las tablas que proporciona el sistema unificado como tal, ¿ya? Sin embargo, ya la norma ASTM, ya que es una normativa, agarra los mismos criterios del unificado, no cambia en lo absoluto nada, ¿ya? Lo único que hace la normativa ASTO es reorganizarlo y presentarlo en otra forma, ¿no? En realidad, esta es la forma que nos presenta la norma ASTO, ¿ya? Y obviamente no está cambiando en lo absoluto nada. La idea de la ASTO es de que las tablas que nos proporcionen como normativa sean de fácil uso o de una manera que se puedan utilizar de manera más práctica, ¿no? Entonces, si uno observa un poquito esta tabla, ¿ya? Y esta es en realidad una traducción, ¿ya? Es una traducción simplemente de la norma ASTM, ¿ya? Porque la norma ASTM todo está en inglés, obviamente, y lo que se ha hecho acá para presentarlos de manera tal vez académica, pues es realizar la traducción de todo aquello, ¿no? Entonces, pero la estructura se encuentra pues idéntica. ¿Qué observamos nosotros acá en esta tabla? Antes de empezar a hablar de qué vamos a hacer o qué no se va a hacer, conozcamos inicialmente pues, el formato en el cual se encuentra esta tabla de la ASTM, ¿ya? Bueno, aquí hay una especie de columnas, ya esto va a estar también en su formulario, usted tal vez muchos ya lo tienen, pero de todas maneras yo lo voy a subir al Classroom, ¿ya? Entonces, vean, por ejemplo, hay una especie de columnas que se van formando. Si yo imaginaría que esto es una línea, bueno, voy a empezar a verlo como columnas, ¿no? ¿No es cierto? Voy a verlo como columnas, al igual que en el sistema ASTO, pues entonces en lo que consiste es de empezar a verificar cada una de estas primeras columnas, ya ir avanzando hacia la derecha. En este caso no me voy a quedar en ningún lugar, sino que más bien voy a cumplir con todas estas verificaciones de izquierda a derecha hasta llegar a darle un nombre de grupo, ¿no? Entonces, inicialmente le vamos a dar un símbolo de grupo, una combinación de la cual hemos hablado, y finalmente le damos el nombre que le corresponde a ese grupo. Y ahí es donde acaba la clasificación mediante este sistema unificado. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Adicionalmente, pues para saber que esta tabla seguramente corresponde a los suelos de grano grueso. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo que dice, este primer grupo me muestra que son suelos gravosos, ¿ya? Y este grupo inferior me muestra que son suelos arenosos. Por tanto, esta tabla solo nos sirve para clasificar a los suelos de grano grueso. Y por eso aparece acá la condición, ¿no? Dice, esta va a ser la tabla 1 o denominado tabla 1, ¿ya? Donde el criterio es claro y nos dice más del 50% se retiene en el tamiz número 200. O sea, si quieren, vamos a poner como en códigos R200, ya sé ahora qué significa. R200 es mayor al 50%.
¿no? Nosotros lo habíamos visto en los criterios principales, nos describía este sistema en términos de F200, entonces también puede ser esto descrito, pero aquí vamos a seguramente recordar que el porcentaje que pasa el tamiz número 200 debe ser menor a el 50%, ¿no? Entonces aclaro simplemente este detalle por acá para que no genere ninguna confusión cuando uno lee esto. Cuando uno lee esto que está acá en la parte inferior, pues está hablando de esto, ¿no? De que el porcentaje retenido es mayor al 50%. El criterio general, bueno, lo habíamos descrito en términos de lo que pasa al tamiz número 200. Y por eso lo aclaro. Al final es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, no es otra cosa. Bueno, entonces, si esto cumple, si se cumple esta condición, entonces dice yo debo utilizar esta tabla de clasificación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me define el paso número 2. ¿Qué pasa si no cumple este criterio? Si no cumple esta condición, entonces seguramente deberé utilizar pues otra tabla que nos proporciona la norma, el sistema unificado o la norma ASTM. Vean que es algo similar, nuevamente una especie de columnas, esa es la estructura general, ¿ya? Y nuevamente el procedimiento consiste en empezar a verificar de izquierda a derecha todas estas condiciones que aparecen por acá hasta llegar a designarle seguramente el nombre del material. Bueno, esto aquí ya para esta tabla no corresponde, ¿no? Entonces, dice acá la tabla 2, denominado tabla 2, pues nos dice 50% o más pasa el tamiz número 200, y esto sí estaba correcto, ¿no? Nosotros habíamos descrito en términos, sí, de F200, ¿no? Nos decía, bueno, en este caso debería de ser 50% o más, por tanto va a ser mayor o igual a el 50%, ¿no? Entonces, si este criterio se cumple, pues debo utilizar esta tabla de clasificación, esta tabla número 2, ¿ya? Bien, hasta acá, ¿alguna consulta? Ninguna, ¿no? Entonces, muy bien. Eso me indica que todo está claro, está por acá, y entonces vamos a continuar viendo ahora, bueno, ya el procedimiento de clasificación. De hecho, yo ya lo había adelantado cuál era el procedimiento de clasificación, ¿no? Entonces debemos empezar a verificar si el suelo es seguramente gravoso, arenoso, etcétera, ¿no? O de una vez empezar a ver los criterios de izquierda a derecha. En este caso, lo que estoy suponiendo, o se supone en este caso, que estamos hablando con suelos de grano grueso, ¿no? Entonces estamos hablando con suelos de grano grueso y debemos empezar a ver si corresponde a arena o corresponde a grava, ¿no? Entonces vamos a venir por acá, ¿ya? Y esta es la tabla entonces que se debe utilizar, la tabla 1, donde nos muestra en la parte superior, ahora sí, pues a las gravas, y en la parte inferior nos muestra a las arenas. Entonces, vean acá que lo que se debe hacer para utilizar este cuadro es simple. Yo debo empezar por acá y empezar a verificar primero esto, ¿ya? Y eso es lo que nos decía el paso 3, ¿no? Aquí nos decía el paso 3, verifique si el porcentaje de grava es mayor al de la arena o el porcentaje de arena es mayor al de la grava. Entonces, si el porcentaje de grava es mayor al de la arena, pues entonces eso significa que mi suelo se va a encontrar en este grupo superior. Pero si el porcentaje de arena más bien es mayor al de la grava, pues mi suelo se va a encontrar en esta parte inferior. Solo como ejemplo, nuevamente estoy diciendo, me estoy inventando unos valores, ya me voy a inventar unos valores y vamos a suponer, por ejemplo, que el porcentaje de grava es mayor ya al de la arena. Eso significa entonces que mi suelo va a estar acá y vean que empezamos a hacer una eliminación.
Entonces, todo lo que está por acá, ¿ya? Entonces, ya me olvido. Digo, bueno, no va a estar acá, ni siquiera debo mirarlo ahora y me voy a concentrar simplemente en esta parte. Entonces, vean, con una primera verificación yo ya he eliminado gran parte de la posibilidad, del 50% básicamente, ¿no? Y ahora paso a la siguiente verificación y así en eso consiste, ¿no? Y vemos por acá. Ahora nos dice, aquí debemos mirar o debemos observar el porcentaje de finos que tiene nuestro material. ¿Será menor al 5%? ¿Será o se encontrará entre 5 y 12%? ¿O será mayor al 12%? ¿No? Entonces, eso nos está preguntando, básicamente son preguntas que nos realizan, ¿no? Entonces, yo lo único que debo hacer es ver el porcentaje que pasa, o sea, observar el F200, ¿no? Entonces, nuevamente, voy a suponer que el porcentaje que pasa, pues, es del 8%. ¿Ya? Voy a suponer. Entonces, al estar entre 8%, ¿dónde cumple? Entonces cumple con esta condición y mi suelo entonces va a seguir este camino. Lo que significa que no se va a encontrar por acá y no se va a encontrar por acá. Entonces, vean que puedo hacer otra eliminación con esa segunda verificación. Entonces, mi suelo no va a estar acá. También puedo hacer otra eliminación por acá, mi suelo no va a estar por acá. Y vean que con una segunda verificación simple, yo ya he reducido mis posibilidades a 8 tipos de suelos. ¿Verdad? Aquí aparecen 8 nomás ya. Pero todavía debo seguir verificando para llegar todavía a la clasificación correcta. Entonces, lo siguiente que debo hacer una vez que he mirado esto, ahora debemos pasar a la siguiente verificación, que nos dice, que hace referencia a la condición de parámetros de la curva de distribución de tamaño de partículas. Y sabemos que estos están relacionados con el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación, ¿no? Entonces, en ese caso, dice, yo debo conocer esos valores. En este punto, seguramente si no lo he calculado o no lo he determinado anteriormente, en este punto debo conocer esos valores. Entonces, yo para el ejemplo me voy a suponer también que conozco ya unos valores de coeficiente de uniformidad y unos valores de coeficiente de gradación C sub Z, ¿no? Entonces, bueno, lo que debo de hacer es simplemente de ver si cumple esta condición o cumple esta otra condición. Noten, aquí siempre es bueno detenerse por unos minutos, ¿ya? Para entender en realidad qué nos está representando esto, ¿no? Hay que entender un poco siempre, ¿no? La interpretación. ¿Qué nos dice acá? A ver, atentos, por favor. Dice, el coeficiente de uniformidad es mayor o igual a 4, dice. O sea, vean que aquí en esta condición 1 hay dos condiciones todavía, dos subcondiciones si quieren. Esta va a ser mi condición 2, también hay dos subcondiciones. Pero aquí debo observar esto. Me dice I. ¿Ya? Hay un enlace, ¿no? Que se utiliza acá, que nos dice y. Eso significa que debe cumplirse esto y también debe cumplirse esta otra condición, subcondición, ¿no? Esto es claro, esto es fácil de ubicar, es mayor o igual a 4. Voy a suponer que tengo 6, muy bien. Entonces digo, coeficiente de uniformidad es mayor a 4, sí, cumple. Pero para que entre mi clasificación dentro de este grupo, también debe cumplirse con esto, ¿no? ¿Y qué dice esta segunda clasificación? Nos dice, y yo voy a poner un dato acá simplemente para identificar aquello. Voy a poner, por ejemplo, que sea un valor de 2.2. Listo.
que el coeficiente de gradación me ha dado un valor de 2.2. Me estoy inventando, pero espero que sirva para entender el uso de esta tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Yo debo entender este código que me está describiendo acá. Dice 1 menor o igual al coeficiente de gradación, pero este también debe ser menor o igual a 3. Entonces, ¿qué significa? Significa que el valor del coeficiente de gradación se encuentra en el rango entre 1 y 3. ¿No es cierto? Eso es lo que significa. Está en ese rango de 1 y 3. Bueno, yo observo ahora eso. ¿Y acá qué dice? 2.2. ¿Se encuentra en el rango entre 1 y 3? Sí se encuentra. Entonces el coeficiente de uniformidad es mayor a 4 y el coeficiente de gradación se encuentra en este rango, entonces mi suelo pues va a corresponder a la condición 1. Es más, ya no necesito mirar esta otra condición, pero solo a efectos de que esto quede claro, pues vamos a mirar qué es lo que nos decía la segunda condición. Primero nos decía el coeficiente de uniformidad menor a 4. Bueno, yo tengo 6, ya no cumple, ¿no? De hecho, ya no cumple. Pero voy a concentrarme un poquito más en esto. Vean. Y esto es lo interesante de esta parte. Utiliza ya no solamente y, ¿no? Sino que dice y-o. O sea que dice, o puede cumplir ambas, o solo inclusive es suficiente que cumpla o esta otra condición, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo esta y o, en realidad, ¿no? Eso es lo que debemos entender de esto. Bueno, esto de hecho ya no cumple, ya, pero todavía verifico esta segunda de acá. ¿Qué me dice esta segunda de acá? Dice 1 es mayor al coeficiente de gradación, pero el coeficiente de gradación puede ser mayor a 3. ¿Cómo debemos entender entonces esta condición? Bueno, si la primera condición me decía que se encuentra en el rango de 1 y 3, bueno, esta otra condición claramente aquí nos dice, pues coeficiente de gradación va a estar fuera de 3 o fuera del rango entre 1 y 3. Puede ser mayor a 3 o puede ser menor a 1. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces debo entender de esa manera esta condición. Muy bien, ahora sí, esperemos que se ha entendido en realidad la interpretación de estas condiciones y ahora pues, continuemos. Bueno, yo me encuentro por acá, ¿no? Me encuentro por acá, ha cumplido mis datos con esta condición, entonces digo nuevamente, voy a separar esto, mi suelo se encuentra acá y no acá, por tanto, pues elimino también estas 4 opciones y ya vean con la tercera verificación ya he resumido mis posibilidades a 4 suelos simplemente, ¿no? Y ahora pues vamos a empezar a ver todavía algunos detalles más, ¿ya? Y vean lo que tenemos ahora. Hemos verificado esto, muy bien. Ahora debemos verificar la siguiente columna, ¿no? Y la siguiente columna nos habla de la plasticidad que tienen la parte fina del material, ¿no? Entonces hemos visto que siempre va a contener un cierto porcentaje de finos, ¿ya? El suelo y en este sentido, pues yo debo tomar en cuenta esa plasticidad. En otras palabras, lo que esta columna nos está diciendo es, ahora usted observe o evalúe cuáles son las propiedades plásticas del suelo fino, solo del suelo fino, haciendo como un paréntesis si quieren, ¿ya? Entonces, muy bien, yo y aquí observo, bueno, por ejemplo, en este proceso, pues observo lo siguiente, me dice, mi material fino tiene propiedades o es igual, dice ahí, a ML o MH, o sea, que tiene propiedades de un suelo ML o MH. O la otra opción, nuevamente aquí tengo como 2 condiciones, ¿no? Aquí tengo una y aquí tengo otra, y dice, o de lo contrario, la parte fina tiene propiedades de un CL, un CH o una combinación entre CL, ML.
Entonces me está dando esas opciones. Y ahora yo me pregunto en este punto, y ahora, ¿cómo determino esto? ¿Cómo sé si la porción fina pues corresponde a estos símbolos? Bueno, para esto, en este punto, yo necesariamente, aún así que me encuentre con suelos gruesos, necesariamente en este punto, para evaluar esto, debo ir a la segunda tabla, que la he denominado tabla 2, que corresponde a la parte de clasificación de suelos finos, ¿no es cierto? Entonces, debo ir a la tabla 2, sí o sí. Entonces, para eso bueno, ¿dónde está mi tabla 2? Creo que se ha perdido. Aquí está mi tabla 2. Entonces voy a retornar a mi tabla 2 y solo verificar hasta ese punto. Ya cuando estoy con suelos gruesos, solamente voy a llegar hasta este punto. Y vean que aquí me está diciendo, bueno, aquí hay CL, una combinación entre CL, ML o ML o OL, CH, MH o OH, etcétera, ¿no? Entonces vean que hacía referencia justamente a estos símbolos, ¿no? Entonces lo que debo hacer es verificar si mi parte fina cae dentro de alguno de estos símbolos y de acuerdo a eso, pues definir, por ejemplo, pues cuál es el símbolo correcto del suelo que estoy clasificando. Entonces, una vez que vengo a la tabla 2, pues empiezo siempre de la izquierda y voy a ir hacia la derecha nuevamente y voy a ver lo primero acá, es evaluar el límite líquido. ¿Es menor a 50 o el límite líquido es mayor o igual a 50? Yo voy a suponer, por ejemplo, que mi límite líquido, a ver, ahí simplemente si me acuerdo correctamente, ayer había adoptado un valor a 35, entonces, bueno, 35 es menor que 50, sí, cumple con esta condición, y veo acá ahora el tipo de suelo. Y en el tipo de suelo hay una descripción que me dice inorgánico, orgánico, inorgánico, orgánico, ¿no? Entonces, yo voy a suponer en este caso que siempre nos vamos a encontrar dentro de los suelos inorgánicos, ya que los suelos orgánicos se les da un trato muy particular y en este caso no vamos a entrar a la clasificación de este tipo de suelos. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que siempre son inorgánicos. Bien, entonces, una vez que he definido esto, pues paso nuevamente a la siguiente columna donde me habla de las propiedades de plasticidad. Y ahora, nuevamente, acá vean que solamente debo hacer esta clasificación para poder definir si el suelo está por acá o por acá, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo 3 opciones ahora. 1, 2 y 3. ¿No? Entonces dice, para evaluar las propiedades de plasticidad de los suelos finos, tengo 3 posibilidades. ¿Qué me dicen esas posibilidades? Por ejemplo, dice acá, vean nuevamente, muy similar a lo que hemos visto en la gradación de los suelos. Tenemos 2 condiciones con una, vean, una condición acá y en este otro punto, donde estás acá, solamente utilizamos un O. ¿No? Entonces, bien, vamos a indicar, por ejemplo, esta condición, ¿no? El índice de plasticidad es mayor a 7 y la gráfica, y dice, y la gráfica, allá, no, perdón, aquí está, y la gráfica en o sobre la línea A. Entonces, creo que es oportuno en este momento, pues, explicar un poquito sobre este punto, ¿no? Entonces, voy a ampliar un poquito esta explicación, porque en todas las 3 condiciones vamos a ver gráfica en o sobre la línea A, gráfica bajo la línea A, ya que hace referencia a aquello, creo que debemos aclarar. En cuanto al índice de plasticidad, no creo que haya lío, no hay ningún problema, ¿verdad? Es mayor a 7, se encuentra entre 4 y 7 o es menor a 4, así de simple, ¿no? ¿Cuánto habíamos adoptado como índice de plasticidad el día de ayer? No, creo que 8, 9, algo.
¿Alguien recuerda? A ver, vamos a usar los mismos datos. Si alguien recuerda. ¿Nadie? A ver, ninguno. 8 era. Hasta que alguien despertó. 8%. Ya, muy bien. Entonces, en ese caso, dice, bueno, el índice de pluralidad es mayor a 7. Sí, cumple esta condición, ¿no es cierto? Y ahora debemos ver este detalle. Dice, la gráfica se encuentra en o sobre la línea A. Cuando nos habla de la gráfica, pues estamos hablando de la carta de plasticidad. Esta segunda condición tiene que ver con la carta de plasticidad, ¿ya? Entonces, a ver, no tengo mucho espacio, pero voy a tratar de, bueno, hacerlo acá encima, ¿ya? Ya que no voy a utilizar esto, voy a recordar que la carta de plasticidad, por ejemplo, tenía esta forma. Índice de plasticidad y el límite líquido todo en porcentaje, ¿no? Entonces acá teníamos nosotros, por ejemplo, la línea A y teníamos otra línea denominada la línea U, ¿no es cierto? La ecuación de esta línea A era simple, era el índice de plasticidad es igual a 0.73, ¿no? Que multiplica a la diferencia entre el límite líquido menos 20, ¿no? Entonces, esa es la ecuación. Entonces, cuando hablamos de que la gráfica se encuentra en o sobre la línea A, justamente lo que debemos hacer es graficar nuestro valor de índice de plasticidad, que por ejemplo aquí está en 8, ¿no? Está ahí 8, y nuestro valor de límite líquido. Nuestro límite líquido es 35, entonces voy a suponer que el 35 se ubica por acá, ¿ya? Se ubica por acá, ¿ya? Y lo que voy a hacer ahora, vean, es hacer esta gráfica. Y encuentro este punto. Entonces, como tengo un punto acá, ¿qué significa? Que este punto de acá está bajo la línea A, ¿no es cierto? Se encuentra bajo la línea A. Entonces, aquí ¿qué me dice en la gráfica? La gráfica está en o sobre la línea A. Entonces, creo que no cumpliría esta condición, ¿no es cierto? No cumpliría esta condición. Bueno, aquí lo estoy viendo de manera gráfica, con una escala que me la he inventado, la pendiente de la recta también está inventada, pues para tener el valor exacto debería contar con la carta de plasticidad adecuada. Pero, ahí digo siempre, yo prefiero trabajar con la ecuación de la recta. Me olvido de la carta, pero sí me acuerdo en este caso, de la ecuación de la línea A, y más bien reemplazo en esta línea A el valor de mi límite líquido. ¿Ya? Y voy a ver lo siguiente. A ver, vamos a determinar entonces el índice de plasticidad, ¿ya? Índice de plasticidad va a ser igual a 0.73, siguiendo el orden. El límite líquido que yo tengo es 35. Ya reemplazo el 35 y a eso le resto el valor de 20. Y entonces me va a quedar básicamente 15, ¿no? Entonces, 15 por 0.73, ¿cuánto me da? 10.95. 10.95. Muy bien. 10.95%. Excelente.
Entonces, yo debo entender lo siguiente, jóvenes. Como he utilizado la ecuación de la recta, entonces este 10,95 pertenece pues a la recta A, ¿no? Entonces, para un valor de límite de 35, yo tengo este valor que me va a dar, ahora sí estoy en la escala correcta, 10,95. Entonces, eso es lo que yo conozco ahora sí, 10,95. Muy bien. Yo tengo entonces ya este dato de que pertenece a la línea U. Y debo compararlo simplemente con mi dato de laboratorio, que es el índice de plasticidad igual a 8. Mi laboratorio dice es 8. Obviamente es menor al índice de plasticidad encontrado con la ecuación. ¿Eso qué significa? Eso sí me garantiza ahora, ¿no es cierto? Ahora sí me garantiza que la gráfica está bajo la línea A. No había estado tan mal esto, ¿no? Eso sí me garantiza que la gráfica está bajo la línea A. Cuando el índice de plasticidad, por ejemplo, de laboratorio, lo voy a poner solamente para identificar esto, este de laboratorio que es determinado 8, es menor al índice de plasticidad que he encontrado con la ecuación y la puedo llamar, no sé, teórico, tal vez, ¿no? Teórico, porque he utilizado la ecuación. Cuando esto se cumple, entonces, ¿qué significa? Que estamos bajo la línea A. Eso significa, entonces, por eso para mí es mucho más práctico utilizar la ecuación. Si esto no cumpliría, por ejemplo, si el índice de plasticidad, en este caso de laboratorio, por ejemplo, sea mayor o igual, ahora sí vamos a utilizar el mayor o igual al índice de plasticidad teórico, entonces, ¿qué significaría? Que está en, ¿no? Pues si es igual, va a estar en la línea, exactamente, ¿no? Si es en o sobre la línea A. Para nuestro ejemplo inventado, con datos inventados, pues yo verifico esta condición. Entonces, digo, esto efectivamente no ha cumplido. ¿Qué me dice la otra opción? Índice de plasticidad está entre 4 y 7. No cumple. Y dice aquí nuevamente I, que significa que debe cumplir la otra condición. Gráfica en o sobre la línea A, no, tampoco no cumple, ninguna cumple ahí. Y vengo por acá, donde nos dice índice de plasticidad es menor a 4, si no cumple acá, es cierto, porque tenemos, ¿cuánto teníamos de índice de plasticidad? 8, ¿no? O, pero vean acá, que se utiliza la letra O, que nos dice, o la gráfica está bajo la línea A. Cuando dice O, simplemente es suficiente, más bien es suficiente que cumpla o esta condición. Suficiente. Como ha cumplido esta, entonces yo digo, bueno, mi suelo fino va a tener pues estas características de ML. Entonces no va a ser esto, no va a ser esto. Y va a tener estas características de un suelo ML, con los datos que me he proporcionado. Y una vez que he encontrado esto, ahora sí retorno a mi tabla número 1 que estaba trabajándolo, ¿no? Entonces voy a venir por acá. A ver, pregunta hasta este punto. ¿Se ha entendido lo que acabamos de hacer antes de pasar? ¿Está claro? Sí. Muy bien, excelente. Ya, entonces, ahora sí entendemos qué nos dice cuando hablamos de gráfica en o sobre la línea A y todo aquello, que era tal vez un detalle que deberíamos siempre aclarar. En este caso ya está todo listo. Y una vez que hemos identificado el ML, pues ya, bueno, no necesitamos, por cierto, continuar, ¿no? En este caso, sino vamos a retornar a nuestro cuadro, a nuestra tabla número 1 y vamos a ver ahora. Ahora sí, aquí habíamos dicho, vamos a la tabla 2, ahora ya estamos regresando de la tabla 2. ¿Qué resultado hemos traído de la tabla 2? De que era un valor de
o un ML, ¿no? Tenía propiedades de un ML. Eso hemos encontrado. Ahora, si miramos ahora acá, ahora, ¿qué decimos? Los finos tienen propiedades iguales al de ML o MH. ¿Cuál tenemos? ML. Sí, correcto. Entonces, este se cumple. Entonces, aquí está nuestro suelo. Porque la otra opción era, si mi suelo fino tenía propiedades de CL, CH o CLMH, no se ha cumplido esto. Se ha cumplido que es un ML, por tanto, en mi suelo, nuevamente aquí puede hacer una división, vean, pues no va a ser ninguno de estos de acá, y se va a encontrar simplemente entre estas dos opciones. Asimismo, una vez que ya he verificado esta condición, pues ahora lo siguiente es asignarle el símbolo de grupo. Y ese símbolo de grupo pues va a corresponder a un suelo GW-GM. Es una combinación, entonces, una doble combinación en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya viene definido a partir de estas verificaciones. Y una vez que ya he definido el símbolo, ya estoy concluyendo ya con mi clasificación, pues paso a lo siguiente. Ya estamos en la parte casi final, ¿no? Ya, donde vemos que ahora dice, debemos mirar el porcentaje de suelo grueso. En este caso, vea, dice, bueno, como estoy en un suelo gravoso, ahora debo ver cuál es el porcentaje de arena, ¿no? Si hubiera estado en el suelo arenoso, vean que esto cambia simplemente a grava, ¿no? Entonces, al final, todo es similar, se utiliza de la misma manera, ¿ya? Pero, bueno, ahora vamos a ver cuál es el porcentaje de arena en este caso. Dice, ¿es menor a 15% o es mayor o igual al 15%? Creo que no nos hemos dado ningún valor previo, pues yo voy a suponer ahora que el porcentaje de arena, por ejemplo, era igual a 18%, simplemente para darle un sentido a esto. Como es 18%, pues entonces mayor al 15%, entonces este de acá no es la clasificación y entonces la clasificación correcta va a ser esta de acá. Y vean que así se llega, siempre vamos a llegar a alguna clasificación, siempre. Ya ningún suelo va a quedar suelto, porque todas las condiciones están cubiertas, ¿no? Entonces este paso ya es bastante simple y ya hemos concluido con la clasificación. ¿Cómo se presenta la clasificación final? Así, al igual que el ASTO, pues lo que hacemos es lo siguiente, presentamos el símbolo GW-GM, ¿no? GM, la podemos poner una coma si quiere, o algunos prefieren ponerle en paréntesis también, pero lo más habitual es ponerle una coma y luego poner la descripción. Vean que dentro de este grupo había dos suelos, ¿no? Bueno, en este caso, pues dice, es una grava bien gradada con limo y arena. Entonces colocamos eso. Dice acá, este es una grava bien gradada, ¿no? Bien gradada, con limo y arena. Excelente. Y esta debe ser la manera de presentar la clasificación mediante el sistema unificado o la normativa ASTO. ¿De acuerdo? Preguntas. Ninguna.
no hay ninguna, entonces suponemos que está todo claro. Bien, entonces, esa es la manera de trabajar con los suelos de grano grueso. Vamos a retornar un poquito, ya solamente a efectos de complementar esto, la clasificación de los suelos de grano fino. Bueno, el proceso hasta acá, bueno, ya lo sabemos, qué debemos hacer, cómo evaluamos, etcétera, etcétera. Voy a suponer ahora que me encuentro clasificando a un suelo de grano fino, solo para complementar el uso de ambas tablas, ¿ya? Entonces, vemos acá, por ejemplo, ya voy a suponer que sigo acá, que el orden es, o la manera de clasificar, pues es similar. Debo pasar ya a ver simplemente ahora los porcentajes. Miren que esto resulta ser mucho más simple todavía, ¿no? Entonces, vean, dice, muy bien, me he encontrado con este símbolo, ¿ya? Si sería mi suelo solamente fino, ¿ya? Pues debo ver estas dos opciones de acá. Estas dos opciones de acá que tienen que ver con la verificación del porcentaje retenido en el tamiz número 200. Eso es lo que está indicando acá. ¿Qué dice al respecto? Vean, hay dos opciones. Ya voy a seguir esta línea. Dice dice menor al 30% sobre el número 200. Eso dice acá el criterio. ¿Cómo debo interpretarlo esto? Que el porcentaje retenido en el tamiz número 200 es menor al 30%. Así debo entenderlo esto, ¿no? El retenido o el porcentaje retenido en el tamiz número 200 es menor al 30%. O este otro caso dice, bueno, es mayor o igual al 30% sobre el tamiz número 200. O sea, el porcentaje retenido en el tamiz número 200 es mayor o igual al 30%. Cambiando un poco esta nomenclatura, yo podría agarrar y decir, el R200 acá debe ser mayor o igual al 30%, tal vez es más conveniente aquello, ¿no? Y lo mismo para este otro caso, pues el R200, en este caso es lo contrario de lo que indica ahí, debe ser menor al 30%. Ya espero que ahora sí esto esté más claro. Y obviamente, análogamente en todos los casos es lo mismo, ¿no? Vean, en todos los casos. Si eso va cumpliendo, voy a suponer, no sé, yo creo que he dicho que, bueno, creo que no lo he tenido. Voy a suponer que me encuentro por acá y voy avanzando nuevamente por acá, ¿no? Y la siguiente verificación, por ejemplo, nos habla de lo siguiente, dice, nuevamente, el porcentaje retenido, nuevamente, seguimos con el retenido en el 200, ¿ya? Por eso está acá, es menor al 15%, nueva pregunta. Ya sé que es menor al 30%, pero ahora nos pregunta, ¿es menor al 15%? O el porcentaje retenido está entre 15 y 29%, o sea, esto como ecuación quedaría como 15 es menor que el porcentaje retenido, R200, y esto es menor que 29, ¿no? Entonces debería de entenderlo también de esa manera. Vean si hubiera estado en este otro caso, pues la condición cambia. Ahora aquí nos pide identificar si el porcentaje de arena es mayor al porcentaje de grava o el porcentaje de arena es menor al porcentaje de grava, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay que observar estos criterios de acá, en donde estamos para hacer la clasificación correcta. Bueno, dice, si esto se cumple, si es menor a 15, bueno, ya no realizo esta verificación, ¿verdad? Porcentaje de suelo grueso, ya no realizo y le doy la denominación directamente del limbo. Si eso no fuera el caso, pues todavía verifico un tanto más, por ejemplo acá, veo si el porcentaje de arena es mayor al de la grava o más bien es menor al de la grava y de acuerdo a eso le voy a asignar también los nombres. En los otros casos veo simplemente que es menor al 15%, mayor al 15%, etcétera, etcétera. O la arena, ¿no? Menor al 15%, mayor al 15%. Entonces, creo que toda esta parte no tiene mayor complicación, bastante simple para los suelos de grano fino.
¿no? Entonces, con eso, pues, estamos viendo, pues, ambas clasificaciones, tanto gruesos como los finos. Y alguna consulta. Ahora sí, con esto estaríamos concluyendo, en realidad, la clasificación según este sistema. Y ya hemos visto ambos, ASTO y unificado. ¿Tienen alguna consulta? ¿O todo está claro? Todo claro, Inge. Bien, por lo menos para uno está todo claro, eso me deja tranquilo. ¿Ya? Bueno, si no hay consultas, pues quedaríamos acá. Nos estaría faltando ver un poco ahora de la aplicación práctica, tanto de este capítulo, combinado seguramente con el primer capítulo. Y para aquello, seguramente para la siguiente clase voy a preparar algo y también les voy a compartir dos enlaces para que puedan ver unos videos, al igual que en el anterior capítulo, ¿ya? Entonces ya les voy a compartir eso seguramente en el transcurso del día o el día de mañana directamente, para que ya vayan practicando también ustedes. Luego complementamos conmigo algunos detalles más. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, concluimos acá por el día de hoy y nos vemos la siguiente semana con ustedes. Que tengan muy buenos días.